Bien, continuamos. Don Pedro, ¿por qué, según sus fuentes diplomáticas, y usted que conoce muy bien del tema, por qué se canceló o se pospuso la 10ª cumbre de las Américas aquí en el país, en Punta Cana? Bueno, tú sabes que es una situación muy difícil, demasiado armamentos en barcos, aviones, violando espacio aéreo y algunos países que serían capaces, con presidentes como ese que tú hablaste, de armar un lío, que ese lío no lo quiere nadie, sino ejecutar el plan que tenían. No querían que se armara ahí el mismo medio de la cuenca del Caribe. Imposible, porque es demasiado importante para todos, los mismos países que la componen y los que son aliados de esos países. Y van a perder todos, no van a ganar nada. No se puede armar una guerra que involucre demasiado la cuenca del Caribe y los países, porque son armamentos muy poderosos. Solamente, mira, el Gerald Ford, ese portaavión, no cabe en Atomayor por todo su tamaño. Eso es grande. Sí, y quizás la mitad de esta ciudad. Eso es inmenso, es inmenso. Pero ese es el primero. Ellos tienen 12 o 14 portaaviones nucleares en los Estados Unidos. Sí. Y ese no es el único, hay más. Entonces, no es demasiado. Entonces, a nosotros como país, ¿no nos convino eso? ¿Nos conviene? Hay quienes dicen que es una muestra más de que el gobierno dominicano se arrodilla al gobierno norteamericano. No, eso no es cierto. Es que iba a provocar a lo mejor que muchas naciones no iban a venir por la situación y sus fronteras. Hay naves norteamericanas. No es nada más por eso, es la inquietud de la existencia de todo ese componente militar de más 200, 300 naves de navegación aérea, cerca de 15.000 o 20.000 soldados norteamericanos. Entonces no es el mejor momento, porque puede en una situación algún presidente, si va a venir y un discurso o provoquen situaciones, podría ocurrir algo que no. Tenemos muy buenas fuerzas armadas y de inteligencia, pero son muchos países, muy delicados, y el protocolo que hay que rendirles a todos. Y había que pensar que ahí iban a venir personas, países que no son de los favoritos de los Estados Unidos. Del agrado de ellos. Y de nosotros tampoco. Porque ahí han habido algunos presidentes que en su pasado han hablado muy mal de nuestro país. Entonces, fue una decisión correcta. ¿Fue correcta la decisión? Fue muy sensata para nuestro país. Ok, nosotros como nación, en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, se conoce una dictadura en Nicaragua, ¿no? Con Daniel Ortega a la cabeza, cuya vicepresidenta es su esposa. Eso es innegable. Pero en el caso de Cuba, bueno, ¿por qué con Cuba? Por el tema de lo tradicional con Estados Unidos, pero eso siempre ha seguido igual. Se mantiene así. Fíjate que tú estás mencionando países que tienen una línea y que son miembros de Naciones Unidas, también pueden provocar situaciones. Correcto. Para el propio Estados Unidos y algunas para nosotros que quizás no la podemos controlar. Entonces, el caso de Venezuela, por ejemplo, fue muy sensato, muy sensato. Lo de Venezuela, hemos escuchado a Diosdado Cabello, quien es el que domina la Guardia Venezolana y todo lo que es narcotráfico, sin lugar a dudas. Pero Diosdado Cabello le ha dicho de todo al presidente dominicano. Le ha dicho delincuente, le ha dicho mentiroso, le ha dicho hablador, le ha dicho de todo. Bueno, ladrón le ha dicho al presidente. Sí, bueno, fíjate lo que sucede. Los presidentes, y algunos poderes, no pueden gobernar con la prensa, con realidades. Así que de manera, lo de Venezuela, en situaciones se declaró con Haití, pero era unas declaraciones de vínculos políticos del pasado, por lo que hizo Venezuela, hicieron juntos, y Haití.
Cuando Maduro dijo en un discurso que el que se mete con Haití se mete con él. Sí, claro que sí. Eso fue a nosotros directamente. Sí, claro. Al gobierno dominicano. Bueno, sí, porque había muchas situaciones que teníamos nosotros que defendernos. Correcto. Y se estaba haciendo. De manera, pues, él hizo esas declaraciones y se declaró apoyando a Haití, pero eso se esperaba porque era un vínculo histórico. De manera que la cumbre estuvo suspendida, muy bien pensado y con mucha sensatez. Hay quienes creen que la cumbre no solamente se pospuso, sino que no se va a dar el año 2026. ¿Usted cree que es así que va la cosa? Bueno, eso depende de la situación del mundo, porque hay momentos que parece estar tranquilo, pero hay momentos que está de manicomio. Y con Donald Trump todo es impredecible. Sí, pero el hombre está triunfando en todo lo que hace. Ajá, ¿usted avala lo que él está haciendo? Bueno, pero ven acá, todo lo que le ha hecho al Partido Demócrata fue eliminar el dinero que se malgastaba, que se votaba, operaciones rarísimas. Comenzó por la USAID. Sí, los subsidios, pero había cosas peores que esas. Los subsidios a universidades ricas que cobraban mucho, se los quitó Sí. Y le dio ese dinero a universidades más pobres. Y muchos subsidios y muchas cosas raras. Y además problemas del género, y todo eso. El subsidio a Harvard se lo quitó también, o se lo redujo, mejor dicho. Sí, pero las clínicas que estaban con subsidio también para las operaciones a los niños, a las niñas, todo eso lo quitó. Sí. Porque evidentemente parece que él tiene sus líneas religiosas. Sí, sí. Y muchas religiones, pues... Pero con el matrimonio gay le dio también duro a esa parte. Sí. A los LGBT. Y también algunos gobernadores que tienen su carácter nacional, no internacional, y estaban actuando por encima de lo que es federal. Y todo lo federal siempre, toda la vida, fue respetado. Bueno, no es perfecto, es humano, pero ha hecho muchas cosas buenas y va a ir progresando con la economía, que es lo que le interesa a los americanos. Y los estadounidenses lo ven a él como un nacionalista. Sí, tú sabes que el americano no participa ni en la política como nosotros. Claro. Y toda la vida ha sido mucha abstención por el poco interés, pocos empleados a nivel de gobierno, ni botellas, ni todo, como ocurrió ahora, que supuestamente lo que se ha visto públicamente en los medios, que había muchos subsidios y personas ganando millones, con empleos y situaciones virtuales. Sí. Todo eso lo ha corregido. No, Pedro, pero lo que más nos interesa es que llegue alguna solución pronta, porque está afectando a los países de la cuenca del Caribe, esta situación de todo ese componente militar de guerra, de defensa y de ataque que está en la cuenca del Caribe y puede imagínate. ¿Su valoración al canciller dominicano? ¿Perdón? ¿Su valoración? Bueno, él es profesional y ha hecho grandes esfuerzos, pero acuérdate que el superior de él es el presidente de la República. Claro. Él es el mayor ejecutor y además, siendo un buen profesional y conocedor de la política internacional y de diplomacia, pues puede orientar al presidente en cualquier situación. Pero tiene que haber una gran coordinación entre ambos, como no está pasando lo que pasó una vez con un presidente nuestro y con un canciller. Eso es muy conocido. ¿A quién se refiere? El presidente Hipólito Mejía y... Hugo Tolentino. Hubo algunas diferencias. Dios lo tenga en gloria. Sí, claro. Bueno, él renunció en ese momento. Eso se decía así. Y él conocía el tema, pero no coincidían. Y eso no le conviene al país. Claro. Y causa problemas al país. Pero hay algo que algunos comunicadores se van en exceso criticando y diciendo de todo a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional. Pero, señor, usted no se da cuenta que aquí en este país hay un sinnúmero
de embajadas de países que tienen relaciones con nosotros. Todo ese insulto que usted dice es a ellos que están aquí. Sus embajadas de ese país, y esos países son miembros de Naciones Unidas. Claro. Lo está insultando doblemente y al otro día le está pidiendo ayuda. Tienen que tener más cuidado. Los que no ¿A quién es ese mensaje que usted envía? Bueno, perdón. ¿A quién es directamente el mensaje? Bueno, a algunos comunicadores que dicen barbaridades y no ayudan. No ayudan. Okay. No es que digan que están de acuerdo o no, pero un poco de más de respeto. Mire, Pedro, siguiendo con el canciller, ciertamente el canciller, hay una situación con él para un cambio en Cancillería. ¿Usted conoce de eso? No necesario, ya él ha hecho muchos aportes y muchos cambios. Y además, yo que estuve tantos años en Naciones Unidas y es una parte de mi experticio, sé lo que es ir de visita al Consejo de Seguridad. Y él ha ido varias veces en un gran esfuerzo a ver si se logran las políticas que le ha expresado el presidente que desea. Él ha hecho un gran esfuerzo. Pero también esos comunicadores que te digo, que la comunidad internacional abandonó a Haití a su libre albedrío y que resuelvan ellos. Lo que pasa es que se olvidan algunos. Cuando manejaba el país y era presidente el Papa Doc, después vino el hijo, pero hubo una época que Haití recibía mucho dinero de la comunidad internacional, o sea, Naciones Unidas. Pero ahí surgieron varios problemas, nada más hay que buscar los periódicos de esa época que la comunidad paró de enviar recursos a Haití porque no estaban llegando donde tenían que llegar y se lo estaban robando. Y ahí fue que paró la ayuda. Se dice que Baby Doc ahí fue que se hizo de la suya. Sí, pero don Pedro, Haití tuvo una época que tenía zona franca. Claro. En un momento tenía mucha riqueza. Tenía turistas y de todo. Pero después de eso, cuando se arma el desastre... Usted me le quiere sacar el cuerpo a la pregunta que yo le hice. Yo voy a ir un poco más directo. ¿Es cierto que el canciller Roberto Álvarez podría ser sustituido en cualquier momento? Bueno, no, eso es una facultad del presidente de la República. No, claro. Eso son decisiones. Sí, pero según sus fuentes diplomáticas. Bueno, yo no intervengo en eso porque a mí no me gusta hacer evaluación. No, y usted es un diplomático, usted no quiere hablar de eso mucho. No es por eso. No. Yo nunca he hecho evaluación de ningún canciller porque este país, tú sabes los mezquinos que andan por ahí, cuando tú hablas bien o mal, dicen está buscando un cargo. Yo el cargo que yo quería ya lo tuve y mi riqueza es mi familia. Su experiencia con Balaguer, hábleme bien breve. Sí. Dígame su experiencia con Balaguer en el ámbito ya gubernamental. Sí, bueno, ya yo te dije algo sobre... No, pero fue por arribita, hábleme claro. El presidente Balaguer, cuando se presentó la crisis de Aristide, en Haití. Sí, en Haití y Cedras, firmaron un acuerdo en Estados Unidos, de Governors Islands. En ese convenio, yo tengo parte del convenio. Y ahí se proponían, el presidente de Estados Unidos, la eliminación de las dos fuerzas armadas. Aristide se comprometió que su primer decreto iba a ser eliminar las fuerzas armadas de Haití. Pero ese presidente quería que eliminara también la nuestra. Entonces, nosotros participamos en una reunión que trataron ese tema, querían tratarlo en la agenda. Yo me salí porque yo no tenía la capacidad para negociar ni participar en asuntos militares si no tenía la autorización del comandante en jefe, que es el presidente de la República. Y es que esa administración de ese presidente, y en el mismo acuerdo, habla de una labor policial en la isla, no dos fuerzas armadas tan grandes. Pero hay un ejemplo anterior a eso.
el de Corea. Cuando la situación de Corea del Sur y del Norte se puso muy difícil, y entonces los Estados Unidos propuso muchas soluciones y siempre vetaba, no China, Rusia, hasta que llegó un momento que una resolución especial que la tiene la Carta de Naciones Unidas, que después de cierta cantidad de vetos, si el país que recibía en contra todos esos vetos, somete una resolución. Esa resolución que sometió Estados Unidos se llama la Resolución Pro Paz. Entonces, pasó esa resolución, el Congreso de Estados Unidos lo permitió, pero porque la resolución decía que era una labor policial. Le dio siempre ese es un truco que tiene. ¿Cuáles fueron sus cargos con Balaguer? ¿Cuáles fueron? Bueno, estuve en Nicaragua cuando la guerra fue. ¿Como embajador? Sí, embajador, claro, y una misión especial creo que fue en Honduras, en uno de esos otros países, la otra, y entonces en Naciones Unidas, la más importante. Claro, pues Nicaragua también era un país en guerra, y gracias a Dios, el trabajo que logramos, se logró la paz y sacamos a los sandinistas. La ayuda del cardenal Obando Brave y Baena Suárez. Yo era el secretario y asesor de ellos dos. Y los tres coordinábamos todas las acciones con los 5 presidentes de Centroamérica, y además logramos que aceptara unos asesores militares dominicanos en Nicaragua, porque llegó el momento de paz, que se estaba terminando la guerra, y los asesores dominicanos salvaron de muchas vidas, porque comenzaron a entregarse los combatientes de ambos lados. Estaba terminando la guerra, y entonces se aceptó los asesores militares dominicanos, la mayoría, la cabeza de cada grupo eran 3 almirantes, que nada de combate. Fue muy claro por los 5 presidentes, por el comandante Ortega y por el presidente Balaguer. Gracias, después eso es un poquito más largo. Gracias, don Pedro. Eso va a estar en el libro, con mucha prueba y documentos. ¿En su libro? Sí, porque ¿cuándo va a ser? Yo tengo una actividad ahora en la Católica Santo Domingo el 25. Ah, mi universidad. Sí. Soy egresado de ahí yo. Bueno, no te llegó la promoción de ellos. Sí. Ellos están promoviendo mi actividad. ¿Cuándo es el 25? El 25 de ¿Ahí noviembre. usted va a poner el libro en circulación? No, es como un aperitivo. Ok. Mi memoria gráfica. Ah, qué bien. Con los presidentes que yo he conocido y trabajé, con los de aquí. Ahí estaré yo apoyándole. Ahí estaré yo. Sí. Si tú quieres, puedes mandar un equipo a grabar. ¿25 de noviembre? Sí, ahora. ¿A qué hora va a ser? De 6:30 a 8:30 para no... No, pero está bien eso. Por el problema de las 5 de la tarde. Sí. Por los tapones. No, pero ahí estaremos apoyando. La Opinión Vertical estará ahí. Sí, apoyándole a usted como siempre. Hay una parte que sí quisiera, si tenemos un poquito de tiempo, rápidamente. Pero en segundos. Sí, dele. La agenda de la Asamblea General la prepara un organismo que se llama la Mesa de Trabajo, y la componen todos los vicepresidentes de las comisiones de la Asamblea y de los grupos regionales. Y ahí se elabora y se dan los turnos para los debates a los distintos países. Se han sometido resoluciones que quieren que pase por la Asamblea, sí o no. Bien. Eso es, ahí es que se compone, no es ningún otro organismo ni el Consejo de Seguridad. La Asamblea es la mesa de trabajo que lo compone y arregla todo para la Asamblea General. Bien. Gracias, don Pedro. Don Pedro Blandino, embajador Pedro Blandino, estuvo una vez más aquí en Opinión Vertical con nosotros y con ustedes, obviamente, hablando de la geopolítica. Geopolítica se habló hoy, y qué bueno. A ustedes, como de costumbre, el agradecimiento, y el próximo sábado la convocatoria para vernos aquí a las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche, aquí por el canal 3. Ahora TV, mucho más cerca de usted. Bye, bye. Bueno, si quieres te tengo...